Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mayra, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, región Veracruz, y en este video les hablaré acerca de los parásitos del intestino grueso, como Entamoeba histolítica, Valentidium coli, Trichuris trichuria y Enterobius myrmicularis. Iniciaremos hablando acerca de Entamoeba histolítica. Este es un protozoario responsable de la amebiasis en humanos que afecta al 10% de la población mundial e implica una destrucción de los tejidos intestinales. Entamoeba histolítica presenta dos fases de gran importancia. Estos son el quiste, que es la forma infectiva y donde el parásito permanece inmóvil, y el trofozoito, que es la fase móvil en la que se reproduce y durante la cual es capaz de causar daño al huésped. En este se distinguen dos capas, el ectoplasma, que es hialino y se encuentra en estado de gel, y el endoplasma, que está en fase sol y contiene los organelos del parásito. En México se observa una gran prevalencia de entamoeba histolítica que va de 0 a 50%, siendo la frecuencia más baja en Ciudad Juárez, Chihuahua y en el Infernillo, Oaxaca, y la frecuencia más alta en la Ciudad de México, Morelos y Puebla. Entamoeba histolítica se asocia con la pobreza, con un bajo nivel de educación, y un factor que puede influir es la presencia de quistes en el aire provenientes de las tierras regadas con aguas negras, del fecalismo al aire libre, de drenajes defectuosos y de ríos de aguas negras expuestos y desbordados. También dicha frecuencia incrementa en niños menores de 15 años y en personas que toman agua sin hervir provenientes de ríos y estanques. Los quistes y trofozoitos se eliminan en las heces. Los quistes se encuentran típicamente en las heces formadas, mientras que los trofozoitos se encuentran típicamente en las heces diarreicas. La infección por entamoeba histolítica se produce por la ingestión de quistes maduros en alimentos, agua o manos contaminados con heces. La exestación ocurre en el intestino delgado y se liberan trofozoitos, los cuales van a migrar al intestino grueso y de esta manera se multiplican por fisión binaria y producen quistes. Finalmente, al salir junto con las heces, los quistes están listos para reiniciar su ciclo biológico. La adhesión a células epiteliales requiere de adhesinas y de receptores. La adhesión es el primer mecanismo de patogenicidad de la amiba y regula la lisis de las células del hospedero de manera dependiente de contacto. En la adhesión participan dos proteínas con actividad de lectina. ¿Y qué son estas? Son proteínas glucosiladas localizadas en la membrana plasmática del parásito, las cuales van a participar en la adhesión y en el control de la migración de los trofozoitos. Citólisis dependiente de contacto. Aquí la temperatura es un factor importante para el que el proceso se efectúe, ya que a 37 grados centígrados se observa un óptimo desempeño de dicho mecanismo. La lisis de la célula blanco puede estar mediada por actividad de cisteína proteasas. Estos genes componen 90% de la actividad total de las proteasas del tipo cisteína en la amiba. Este gen es la proteasa del tipo cisteína más estudiada de entamoeba histolítica. Se sabe que se contribuye a la evasión de la respuesta inmune montada por el hospedero, ya que es capaz de degradar IgA, IgG e interleucina 18. Para entamoeba histolítica, la fagocitosis puede ser de dos tipos. Uno, no específico, por medio del cual los trofozoitos ingieren partículas como almidón, látex, hierro, y dos, un mecanismo altamente específico donde intervienen las adhesinas que participan en el reconocimiento y unión de los trofozoitos a la célula blanco. En este caso puede presentarse una colitis no disentérica crónica. Los síntomas son inespecíficos, puede haber náuseas, vómitos, malestar general, dolor abdominal difuso
o solamente diarreas, al inicio pastosas y poco frecuentes, luego líquidas y constantes. De igual forma puede presentarse megacolon tóxico, ameboma y una colitis fulminante con perforación. En este tipo de amebiasis, los parásitos se pueden desplazar hacia diferentes órganos, más a menudo a hígado, piel y mucosas, pulmón, riñón y cerebro. Por lo general, la amebiasis cutánea se presenta en varones homosexuales y pacientes con disentería. Se inicia con úlceras en la región perineal y perianal, con bordes irregulares y necrosis en su base. Se trata de lesiones muy dolorosas. En casos de infección de ciego y colon ascendente por amibas, llega a producirse perforación hacia la cavidad peritoneal y precipitar una peritonitis. El absceso hepático es la anomalía más común de la amebiasis extraintestinal. El diagnóstico se basa en hallazgos clínicos, pruebas de laboratorio y estudios de gabinete. La amebiasis intestinal se diagnostica con exámenes coproparasitoscópicos, un estudio directo en fresco si la muestra es líquida con revisión de moco y sangre. Además, se puede practicar colonoscopía, que consiste en realizar un raspado o biopsia del borde de las úlceras. Los fármacos amebicidas se agrupan de acuerdo al sitio donde actúan, es decir, los que actúan en los tejidos invadidos y los de acción luminal. La nitazoxanida, cloroquina y el metronidazol están indicados para la amebiasis extraintestinal, mientras que para la amebiasis luminal los más usados son la paromomicina y diloxanida. La prevención depende de una buena educación higiénica individual, como lavarse las manos con agua y jabón antes de comer y después de defecar, no defecar al aire libre, beber solo agua purificada y saneamiento ambiental eficiente, que incluye proporcionar agua purificada y sistemas de drenaje eficiente a la población y una correcta eliminación de basura. Balantidium coli es un protozoo ciliado capaz de infectar el tracto gastrointestinal de humanos y otros primates. Es causante de la balantidiasis. La enfermedad aparece sobre todo en países en vías de desarrollo, donde las fuentes de agua pueden estar contaminadas con heces de cerdo o humano, por lo que es considerada una zoonosis. El trofozoito mide 80 a 150 micrómetros de largo por 60 a 120 micrómetros de ancho. Los cilios, igual que los flagelos de protozoarios, están formados por microtúbulos cilíndricos y rectos, dispuestos en pares, uno central y 9 alrededor del central. Los microtúbulos, cuya composición es de alfa y beta tubulina, se mueven de manera sincronizada y son mucho más cortos que los flagelos y se encuentran en mayor cantidad. El quiste tiene una forma esférica o levemente ovoide y mide de 40 a 60 micrómetros. Es importante mencionar que durante el enquistamiento los cilios no desaparecen ni se retraen, como los flagelados que se enquistan. El quiste es viable a temperatura ambiental durante 1 a 2 días. La balantidiasis tiene una distribución global. Las Filipinas y Papúa Nueva Guinea son consideradas áreas endémicas. En México se ha encontrado Balantidium coli en 19 de los 32 estados, principalmente en Ciudad de México, en Yucatán, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Guerrero. Las personas principalmente afectadas por la balantidiasis son ganaderos, porcicultores, tablajeros y carniceros. La presencia de esta zoonosis está condicionada por malas condiciones de salubridad, carencia de servicios básicos como agua y desagüe, y crianza de cerdos en lugares no apropiados. El ciclo biológico inicia cuando el huésped ingiere agua o alimentos contaminados con la forma infectante que es el quiste. Después de la ingestión, los quistes llegan al intestino delgado y luego se alojan en el intestino grueso, donde ocurre el proceso de desenquistamiento, que ocurre al disolverse la pared. Los trofozoitos liberados permanecen en el lumen del intestino grueso, donde se van a multiplicar por fisión binaria transversa, y también pueden llevar a cabo el fenómeno de conjugación. Son arrastrados por el tránsito intestinal
mientras se van transformando nuevamente en quistes. Algunos trofozoitos invaden la pared del colon y se multiplican. Otros se quedan en el lumen y se desintegran, y algunos otros se convierten en quistes maduros, los cuales son eliminados por las heces, perpetuando el ciclo biológico. Sus mecanismos patogénicos son mecánicos y líticos. A nivel lítico, en Balantidium coli se ha demostrado la presencia de hialuronidasa, la cual es una enzima de rápida adaptación y reproducción del parásito, que puede favorecer la aparición de síntomas. También se observa gran eliminación de moco. Además, Balantidium coli ulcera la mucosa intestinal de manera intensa. Estas úlceras son planas y redondas con aspecto aftoso y tamaño variable. Las enzimas contribuyen a la destrucción de tejidos, y si las lesiones llegan a vasos sanguíneos, aparece diarrea con moco y sangre. En la balantidiasis existen 3 formas clínicas. Uno, que es el subclínico, ocurre generalmente en la mayoría de los cerdos y por ser asintomático pasa inadvertido. Estos son portadores de la enfermedad y funcionan como reservorios. 2. Colitis crónica. Aquí hay náuseas, vómito, anorexia, astenia, y las heces muestran moco sin sangre. 3. Síndrome disentérico agudo. Existe fiebre, dolor abdominal, malestar general, pérdida de peso, deshidratación y las heces se identifican con sangre y pus. El principal método de diagnóstico es el examen coproparasitoscópico. Balantidium coli tiene una morfología que permite su fácil identificación, ya que es de gran tamaño y presenta una movilidad en espiral, una característica suya. De igual manera, la endoscopía y la biopsia son de gran utilidad. Por ejemplo, una rectosigmoidoscopía. La tetraciclina y el metronidazol son los antibióticos de elección para la infección por Balantidium coli. Proveer a la población de una fuente limpia y segura de agua potable. Evitar que los cerdos pasen alrededor de los ríos o reservorios de agua que se usen para proveer de agua a la población. Y evitar que estos no tengan acceso a los cultivos. Trichuris trichuria es un helminto intestinal transmitido por el suelo. A este parásito se le considera como un geohelminto, ya que para completar su ciclo biológico, sus huevos requieren estar en tierra durante un periodo de 3 a 4 semanas para alcanzar el estadio de huevo larvado, que es la forma infectante para el humano, y es causante de la tricocefalosis. El huevo es de color pardo y su forma elíptica es parecida a la de un balón de fútbol americano, un barril o un bolillo. Mide de 45 a 55 micrómetros de longitud y de 20 a 25 micrómetros de ancho. En cada extremo del huevo se encuentra un tapón mucoso que le da la forma característica. El extremo posterior del macho, como se puede observar, está muy enrollado y en ocasiones se observa su espícula copulatoria. En la hembra, el extremo posterior es recto y romo. El cuerpo de Trichuris trichuria es de color blanquecino. La hembra mide entre 35 y 50 milímetros de longitud y el macho de 30 a 45 milímetros. Una característica morfológica importante de este gusano es que su tercio anterior es mucho más delgado que los 2 tercios posteriores, por lo que también se le llama gusano látigo. A nivel mundial, se estima que 460 millones de personas se infectaron con Trichuris trichuria en el 2010 y alrededor de 440 millones de personas se vieron afectadas por la tricocefalosis. Las poblaciones más afectadas son las que viven en los trópicos húmedos principalmente, y la prevalencia es mayor en niños de edad escolar. Las prácticas de higiene deficientes, uso de agua contaminada con huevos para su consumo y la aplicación de excrementos humanos como fertilizante en el campo pueden ser factores condicionantes para esta enfermedad. En México se han informado prevalencias de 6.9% en niños de edad preescolar en Colima, 6% de niños de edad escolar en el noreste del Estado de México y 8% en comunidades de Atlixco, Puebla. El ciclo inicia cuando los huevos son eliminados con las heces del huésped en condiciones ambientales favorables. Primero, los huevos no embrionados se eliminan con las heces
En el suelo, los huevos se van a desarrollar en una etapa de 2 células, una etapa de escisión avanzada y luego se embrionan. Los huevos se vuelven infecciosos en aproximadamente 15 a 30 días y después de la ingestión, ya sea por manos o alimentos contaminados con tierra, los huevos eclosionan en el intestino delgado y van a liberar larvas, las cuales van a madurar y se van a establecer como adultos en el colon. Estos gusanos adultos van a vivir en el ciego y en el colon ascendente y se van a fijar en ese lugar con sus porciones anteriores muy bien enroscadas en la mucosa, y las hembras comienzan a ovopositar entre 60 a 70 días después de la infección. La mayoría de infecciones ligeras por Trichuris trichuria a menudo son asintomáticas, pero en el tracto gastrointestinal conduce al deseo ineficaz, continuo y doloroso de defecar. El enfermo, al no poder eliminar su excremento, realiza un esfuerzo poco productivo y sufre cólicos. En infecciones masivas ocasiona el prolapso rectal. Se estima que un tricocéfalo ocasiona diariamente la pérdida de 0.005 mililitros de sangre. Lo anterior significa que con una infección de 1000 tricocéfalos se produce una pérdida de 5 mililitros de sangre al día, y la anemia resultante es una anemia hipocrómica. Un estadio específico de la enfermedad grave es conocido como síndrome de disentería tricurosa, que afecta a niños de entre 2 y 10 años de edad. Los síntomas principales incluyen anorexia, astenia, palidez y desnutrición. El principal método de diagnóstico es la microscopía de heces. La identificación microscópica de los huevos de Trichuris trichuria en las heces es evidencia de infección. Estos huevos se encuentran entre los elementos parasitarios más comunes y fácilmente diagnosticados en muestras fecales humanas. Los datos clínicos más orientadores en el diagnóstico de la tricocefalosis en infecciones masivas son la presencia de dolor abdominal, pujo, tenesmo, disentería y prolapso rectal. Puede haber en ocasiones estatura baja, desnutrición y dedos en forma de palillo de tambor. Los datos de laboratorio que nos orientan a un diagnóstico es la anemia hipocrómica microcítica y eosinofilia. De acuerdo con lo recomendado por la CDC, Trichuris trichuria se trata eficazmente con albendazol y mebendazol, y en ocasiones ivermectina. La solución definitiva para eliminar las infecciones por helmintos transmitidos por el suelo es la mejora de las condiciones ambientales y un cambio en los comportamientos de riesgo. Sin estas mejoras, la prevalencia de la infección regresará en pocos meses a los niveles iniciales. Por lo tanto, la intervención antiparasitaria debe repetirse periódicamente. Enterobius vermicularis es un nemátodo y agente causal de la enterobiasis u oxyuriasis. Este gusano forma parte de la familia Oxyuridae. Es también conocido como oxiuro. El hombre es el único huésped cuya distribución es cosmopolita. Enterobius vermicularis pasa por las fases de huevo, 4 larvarias y la de adulto. El huevo es ovoide y tiene apariencia plana en uno de sus lados. En su interior se forma una larva 6 horas después de su expulsión. La hembra mide de 8 a 13 milímetros de largo por 0.3 a 0.5 milímetros de ancho. Su tamaño es mayor cuando se encuentra grávida, ya que su útero se ensancha al estar lleno de huevos, y su vulva se localiza en la región media ventral de su cuerpo. El macho mide de 2 a 5 milímetros de largo y 0.1 a 0.2 milímetros de ancho, y la región posterior del macho, como se puede observar, es curva. Es una parasitosis de distribución mundial. Está relacionada con el hacinamiento y el bajo nivel socioeconómico, además de presentarse con mayor frecuencia en las zonas templadas y frías. En México se ha demostrado una frecuencia aproximada al 60% en la edad escolar, preferentemente en el rango de edad de 5 a 14 años. La autoinfección se da por la transferencia de los huevos infectantes hacia la boca por medio de las manos que rascaron el área perianal. La transmisión de persona a persona puede ocurrir al manipular ropa contaminada o ropa de cama contaminada.
Después de la ingestión de los huevos infectantes, las larvas eclosionan en el intestino delgado y los adultos se establecen en el colon. El intervalo de tiempo entre la ingestión de los huevos infectantes hasta que la hembra adulta oposita es alrededor de un mes. El tiempo de vida de los adultos es casi de 2 meses. Las hembras grávidas migran por la noche fuera del ano y ovopositan mientras se desliza sobre la piel de la zona perianal. Las larvas están contenidas dentro de los huevos en desarrollo. Estos huevos se pueden volver infectantes de 4 a 6 horas bajo condiciones óptimas. De acuerdo al ciclo biológico, la presencia de este parásito causará signos y síntomas como prurito anal, además insomnio, irritabilidad, bruxismo, náuseas y vómito. En mujeres se puede presentar leucorrea, así como prurito y malestar en los genitales. Hay casos en los que se aprecia la presencia de Enterobius vermicularis en el hígado. Aquí los gusanos presentan una migración errática. El principal método de diagnóstico es mediante el método de Graham, para la observación de los huevecillos o, en su defecto, la presencia del gusano. Es prudente recomendar al paciente acudir al laboratorio sin aseo ni haber defecado para poder realizar una toma adecuada. El tratamiento es relativamente sencillo con la utilización de antiparasitarios tradicionales como el albendazol y mebendazol. Como primera línea de prevención es la educación de los buenos hábitos higiénicos, como baño diario, lavado de manos antes de ingerir alimentos y después de defecar, limpieza de utensilios y juguetes, cambio frecuente de ropa de cama y diario de ropa interior y aseo frecuente de habitaciones. Bueno chicos, hemos llegado al final del video, espero que les haya gustado y haya sido de gran utilidad. No olviden suscribirse.